Buenos días, muchachos. Pero a mí no me gusta eso. Buenos días. Jonier Hernández. Bueno. Pérez Justin. Esteban Miranda. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, bien. ¿Y usted? Bueno, aquí empezando la semana, muchachos. Vamos a ver. Tomai. Bueno, estamos dando el margen de espera, muchachos, de unos minuticos haciendo el ingreso. Aquí de sus compañeros. Llevamos 12 compañeros. Kevin Moreno. Sí. Jenny Cárdenas. Castaño. Cárdenas. Jamie. Bueno, 14 participantes. Muchachos, en esta semana presentamos la evaluación de la semana pasada, lo que tiene que ver con cambios de estado. No se les olviden preparar el tema respectivo. Está bastante sencillo, entonces estos dos temitas son sencillos. El de hoy involucra un poco unas operaciones de más en los cálculos. David Sebastián Martínez Pinto. Sí. Entonces involucra un poco más de cálculos, pero es bastante fácil. Entonces son dos conceptos a entender, lo que es el calor latente, que ya lo vimos la semana pasada, y lo que es el calor específico también, pero los dos unidos en un mismo procedimiento, cuando la sustancia pura se aumenta la temperatura y cuando cambia de estado. Entonces es lo que tenemos que tener pendiente en estos ejercicios, que están bastante sencillos y son bastante cortos para el desarrollo de la guía de esta semana. Bueno, vamos a ir aquí ingresando de una vez. Compartimos la pantalla. Hacemos algunos ajustes. Y entonces presentamos. Bueno, aquí hasta el final tomo pantallazo de la asistencia. Entonces ahorita colocamos cámara para que nos quede perfecto el registro de evidencias que nos solicita la institución. Bueno, muchachos, ¿me están viendo ahí bien la pantalla? Cuéntenme a ver. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí les estoy reseñando la fecha máxima de entrega para el viernes 14 de agosto, pero pues estoy recibiendo el sábado también, sin problema de molestar la nota. Sin embargo, pues muchachos, tratar de entregar a tiempo. Ya tenemos una actividad que estamos calificando en el transcurso de esta semana. El día miércoles o jueves se le está abriendo la evaluación del tema de cambios de estado que fue de la semana pasada. Shibata. Bueno, entonces se le está dando apertura a lo que se vio la evaluación de la semana pasada. Entonces, muchachos, no olvidemos la clave de Classroom para décimo B. Aquí está. Entonces la tenemos muy en cuenta para que ustedes puedan de esta forma subir sus actividades al Classroom. Súmanla pues con la misma manera que lo hicieron las semanas en el primer periodo, en el segundo periodo, perdón, y el mayor de los éxitos. Bueno, ¿qué es el tema que vamos a ver? Una herramienta para interpretar lo que ocurre cuando una sustancia pura se somete a calentamiento. Y esto nos permite interpretar que no solamente vamos a gastar calor para que la sustancia suba de temperatura, también gastamos calor para que la sustancia cambie de estado, que son dos calores.
por ejemplo, cuando calentamos agua desde 80 hasta 120 grados centígrados, nos damos cuenta que a los 120 grados centígrados que a los 100 grados centígrados hay un cambio de estado. Si tenemos en cuenta, el agua tiene dos puntos críticos, muchachos, lo vimos la semana pasada. A 0 grados centígrados el agua congela, hay un punto de fusión. Y a los 100 grados centígrados el agua hierve, hay un punto de ebullición. Entonces, si nosotros calentamos el agua a los 80, el agua está en estado líquido, la vamos calentando, adicionando el calor, va calentando, pero cuando llega a los 100 grados centígrados, el agua no sigue aumentando su temperatura, pero sí gasta calor. Aquí se manifiesta que ocurre un cambio de estado a temperatura constante y después para llegar hasta los 120, que estarían por encima de los 100, evidentemente, entonces gastaría más calor. Hay un calor inicial, que es el calor para subir la temperatura desde los 80 hasta los 100. Hay un calor latente de evaporación, que es para evaporar toda el agua, que va desde este punto hasta este punto. De calor latente de evaporación, que para el agua son 540 calorías por gramo. Y luego un calor para calentar el vapor de agua desde 100 hasta 120, sería un calor 3. En este caso, estamos reseñando que el calor total es la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3. Como ves, el balance energético para que una sustancia cambie de estado, pues no es tan simple como pensamos que es solamente agregar calor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ponte a pensar si de pronto calentamos desde menos 5 grados centígrados hasta 120. Entonces, todos los calores, ahí estarían involucrados 5 calores en ese caso. Y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy con el paso a paso que vamos a explicar de la guía. Por favor, por ahí alguien ciérreme el micrófono que lo tiene encendido para no tener que cerrarlo desde acá, porque es que entonces deja escuchar algo de eco y nos interrumpe el mensaje. Entonces, listo muchachos, vamos aquí. Entonces, el objetivo es que comprendas que al calentar una sustancia pura, el proceso de calentamiento involucra no solamente el calor para subir la temperatura, también involucra el calor para cambiar de estado. Y el calor para cambiar de estado es una cantidad de energía considerable. Eso es lo que tenemos que comprender aquí. No solamente el calor para que cuando calentamos lo suficiente una sustancia pura, no será solamente el calor para que suba la temperatura, sino también el calor para que cambie de estado. Entonces, la competencia a desarrollar, que nosotros aprendamos a tener una mejor estimación de situaciones o fenómenos cotidianos donde podamos nosotros visualizar cambios de estado. Aquí hay unas preguntitas de exploración que, bueno, ya las hemos trabajado en la vez pasada. Dice, ¿por qué cuando calientas, Lino Stevenson, dale, sí, correcto, veamos, ingreso. ¿Por qué cuando calientas un trozo de metal por un extremo, sientes rápidamente el efecto en el otro extremo? Mientras que si calientas otro material como un trozo de cerámica y lo haces con el mismo proceso, no sientes rápidamente el ejemplo. A ver, alguien cuénteme por qué esto ocurre. Si caliento un trozo de metal en un extremo, lo tengo tomado por uno de los extremos. Por el extremo A es donde yo lo tengo cogido y por el extremo B le estoy aplicando calor. Este es un metal. ¿Por qué rápidamente siento el efecto en A? ¿Ustedes qué creen? A ver, muchachos. Si es metal. Porque el metal es un buen conductor de calor. Correcto, el metal es un excelente conductor de calor. Ahora, muchachos, piensen en el caso de la cerámica. Ya no es un buen conductor de calor, ¿verdad? Entonces, por eso, tú le aplicas calor a un extremo y el efecto en el otro extremo, pues se va a demorar bastante. Pues es un mal conductor de calor. Ahora, si nosotros vemos el termo, un recipiente donde se guarda líquidos calientes, café, etcétera, por dentro está conformado por un material que debe tener unas características buenas o malas conductoras del calor para que se conserve dentro del termo el líquido caliente. ¿Será que este material acá es bueno o mal conductor de calor?
¿Ustedes qué dicen? Aquí piensen que Buen conductor. bueno, al ser buen conductor de calor, ¿se enfriaría rápido o lentamente el líquido que está dentro del termo? Lentamente. Mm, Necesitamos que se enfríe lentamente, por eso este material tiene que ser un mal conductor de calor, porque si es un buen conductor de calor, el calor se sale rápido, pero al ser un mal conductor de calor, el calor no logra salir y se conserva ahí. Por favor, por allá el micrófono se lo dejaron encendido. Entonces, tener en cuenta eso de los buenos y malos conductores del calor. Aquí viene. Este es un ejemplo que puse la vez pasada. En Casanare hace mucho calor, ¿cierto? Y nos fascina bañarnos en el río porque el agua del río está más fría que el resto del ambiente. ¿Eso a qué se debe, muchachos? ¿Por qué creen que el agua del río está más fría que el resto del ambiente? Que el resto del ambiente está bastante caliente, ¿no? Mientras que el agua del río tiene una temperatura menor que la temperatura del ambiente y genera un efecto muy refrescante. ¿A qué creen que se debe esto? Porque el agua se demora bastante tiempo en absorber el calor del ambiente. Es El calor del correcto. sol. Estamos hablando de que el agua no es un buen conductor del calor. Gasta mucho calor para poder subir su temperatura, especialmente el agua en estado líquido. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a revisar, Jorge Enrique Pardo, y Pardo, vamos a darle ingreso. Bueno, dice, al calentar una mezcla de agua y alcohol, bueno, esto ya lo hicimos la vez pasada, aquí se me escapó la pregunta. Y las razones estas, ¿por qué las unidades de calor específicos, del calor específico son calorías gramo por grado y son diferentes a las del calor latente, caloría por gramo? ¿Ustedes qué creen, muchachos? A ver, el calor específico es el calor para calentar, para subir la temperatura, mientras que el calor latente es el calor para cambiar de estado. El cambio de estado, muchachos, siempre ocurre a una temperatura constante. Por eso no tiene en la parte de abajo calorías gramo por grado centígrado, mientras que el calor específico sí tiene calorías gramo grado centígrado, porque es que este calor específico es propio para cada sustancia, como te diste cuenta en el ejemplo de la cerámica y el metal. Cada sustancia tiene su propio calor específico. El calor latente es el calor que se necesita, evidentemente, para que una sustancia cambie de estado, y este cambio de estado siempre va a ocurrir a una temperatura constante. Bueno, nosotros para poder comprender el comportamiento de una sustancia pura frente al calor, tenemos que verificarlo en un diagrama o curva de calentamiento como estamos mirando acá. Y vamos a comprenderlo. Ten en cuenta que aquí hablamos del agua y vamos a identificar por qué hablamos de la sustancia pura agua, porque tenemos un punto de fusión a los 0 grados centígrados, mira ahí lo pueden ustedes visualizar, y tenemos un punto de ebullición a los 100 grados centígrados, ahí también lo pueden ustedes visualizar, punto de ebullición 100 grados centígrados. Entonces, vamos aquí a iniciar con menos 20 grados centígrados, o sea, hielo, y el agua está efectivamente en estado sólido. Si le empezamos a agregar calor, todo esto es agregarle calor Q. Obviamente la temperatura que está aquí en la vertical empieza a subir. Por eso, a medida que le agregamos calor, la temperatura asciende y miramos esta curva inclinada, que es lo que nosotros estamos observando ahí. Inclinada, o sea, aumenta el calor, aumenta la temperatura y va creciendo. Pero lo que ocurre es que cuando el agua está en estado sólido, el calor específico que ya nosotros vimos, el Q específico para el hielo, es apenas de media caloría, o sea, no gasta tanto calor, lo cual lo traducimos en otras palabras como que es muy fácil calentar hielo, gramo por grado centígrado. Es muy fácil calentar hielo y hacer que suba su temperatura. ¿Te das cuenta acá? Cuando llega a este punto, gasta una cantidad de calor. Este es el calor latente, todo esto que está acá, que yo lo voy a reseñar acá. Ese es el calor latente de fusión. Para el agua son 80 calorías por cada gramo, como vimos en los ejercicios de la clase pasada. Calorías por cada gramo.
Luego, después de que todo el agua se funda, se vuelva líquida, mire cómo viene diferente la inclinación de la curva. Si bien esta curva está con menos pendiente y la siguiente tiene una mayor pendiente, lo que nos indica que gasta más calor, lo cual nos indica que el agua en estado líquido gasta un calor que es de una caloría por gramo, una caloría por gramo, por grado centígrado. Ten en cuenta que es el doble de lo que se gasta siendo el agua en estado sólido. Cuando el agua ya llega a la temperatura de ebullición, mire todo este calor, ya lo vimos, este es de 540 calorías por gramo para el agua. Cada sustancia pura tiene sus propias características. Aquí estamos hablando del agua. Y hasta que todo el agua se vuelva vapor, pues la temperatura no sube, sino se mantiene constante. Posteriormente, luego de esto, ya el agua en estado gaseoso, bueno, aquí le ponemos líquido L, aquí el agua en estado gaseoso, va a gastar diferente calor para subir su temperatura. Y este es el calor, el calor del agua en estado gaseoso, calor específico del agua en estado gaseoso, y vuelve a ser otra vez media caloría por cada gramo. Hablándolo en palabras más simples, por cada grado centígrado, para calentar agua en estado líquido se gasta el doble de calor que el que se gasta para calentar agua en estado sólido o para calentar agua en estado gaseoso, lo cual nos muestra la cantidad de calor utilizado por el agua en estado líquido para poder subir su temperatura. Por eso el agua en estado líquido es utilizado como un excelente refrigerante. Y de hecho, es el medio por el cual nosotros nos liberamos de calor. Cuando simplemente entonces nos liberamos de calor cuando simplemente sudamos. Entonces aquí está reseñado. Por favor, por ahí apáguenme el micrófono. Me toca cerrarlo de aquí a ver a quién se le encendió el micrófono. Entonces, aquí borremos. Quedaron estas lineecitas aquí puestas. Por favor, allá apáguenme el micrófono. Me tocó aquí revisar a quién se le encendió. Jonathan. Ya. Cerré el micrófono. Entonces, bueno. Ok. Entonces, aquí vuelvo y repito en esta gráfica lo mismo que acabo de explicar. Para calcular el calor necesario para subir la temperatura, utilizamos la fórmula masa, calor específico por cambio de temperatura. Mientras que para calcular el calor latente solamente sería masa por calor latente, de fusión en este caso. Y aquí es en cuenta que en esta otra zona vuelve a ser a masa por calor específico por cambio de temperatura. Las regiones o zonas nos indican lugares, bien sea en el estado, en este caso estado líquido, estado sólido, estado gaseoso o lugares de cambio de estado. El paso de sólido a líquido, aquí, el paso de líquido a gas. Si vamos en el sentido de estar agregando calor. Entonces, en esta gráfica estamos mostrando todos para que ustedes repasen, muchachos, y revisen con sumo detalle todo lo que tiene que ver ahí con las características del trabajo de esta semana. Entonces, ahí está. Las curvas de calentamiento son propias para cada sustancia pura. Aquí les invito a que en la guía revisen la curva de calentamiento para el alcohol y aprecien cómo el alcohol que funde a menos 20 grados centígrados, aquí no se le alcanza a apreciar el calor latente de fusión, pero hierve a 80 grados centígrados. Aquí se alcanza a saber el calor latente de evaporación para el alcohol. Entonces, el alcohol líquido, el alcohol gaseoso, y el paso de líquido a gas a este punto. Entonces, como nos estamos dando cuenta, muchachos, las curvas de calentamiento nos están expresando una manera muy fácil de poder nosotros identificar el cambio de estado de una sustancia. Otra nueva curva para explicar un poquito más y los ejercicios sobre el tema. Vamos a poner mucha atención en el desarrollo de este ejercicio. Los ejercicios son muy sencillos acá, pero desde luego hay que comprenderlos muy bien.
hallar el calor necesario para calentar 200 gramos de agua. ¿Desde dónde? Desde 60 grados centígrados hasta 120. Revisamos nuestra curva del agua. 0 grados, 100. Entonces, de aquí, luego aquí y luego allá. Nos dice desde 60. 60 está entre 0 y 100. O sea, por aquí está 60. Ahí lo colocamos. 60. Entonces, arranca desde este punto. ¿Listo? O sea, arranca desde el estado líquido del agua. Es, sólido, líquido, gas. Y lo vamos a llevar hasta 120. Bueno, aquí están los 100, que es la temperatura en la cual el agua cambia de estado. Y lo voy a llevar hasta 120. En 120, evidentemente, bueno, ahí está. Listo. Y si yo reviso, entonces vamos a tener la siguiente circunstancia. Un calor 1, que es el calor de ir desde 60 hasta 100, que sería el calor 1. El calor 2, que es el calor latente de evaporación del agua. Ya sabemos que el calor por gramo latente para el agua es 500, para cambiar del estado líquido a gaseosa, es 500 calorías por gramo. ¿Listo? Como son 200 gramos, pues lo multiplicamos. Y el calor que va de aquí de 100 hasta 120, ese sería un calor 3. Y el calor total para ir desde 60 hasta 120, este Q total, pues sería entonces el calor 1 más calor 2 más calor 3. Ahí sería entonces la sumatoria de los 3 calores. Y ese sería el calor que nosotros tenemos que calcular. Pero son diferentes formas. El calor 1 lo calculamos porque vamos a subir desde 60 hasta 120 con la fórmula masa, calor específico por cambio de temperatura. El calor 2 solo es multiplicar 540 por la masa. Y el calor 3, otra vez masa, calor específico por cambio de temperatura. Aquí hay una explicación sencilla en la guía. Y mire cómo calculo el calor 1, que voy desde 60 hasta 100. Entonces, masa 200, calor específico. El agua está en estado líquido en este punto. Por eso el calor específico es una caloría por gramo grado centígrado. Y el cambio de temperatura, vamos a ir desde 60 hasta 100. Los grados son ¿cuánto? 40. Entonces, 200 por 1 por 40. Todo eso nos dio ¿cuánto? 8.000 calorías. Es el calor que necesito para llevar el agua desde 60 hasta 100. Ya tengo el calor 1. Ahora vamos a revisar el calor 2, cómo es la circunstancia. Bueno, para el calor 2. Entonces, en ese caso, ahí está, el calor 2 es el calor latente de evaporación. Entonces, el calor 2 es el que está aquí en esta zona cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso. Como esa temperatura constante, entonces simplemente será masa por el calor latente de evaporación. La masa son 200 por 540 y me da 10.080. Ese es el calor 2. Listo. Ahora para el tercer calor, que voy desde 100 hasta 120. Entonces, para el calor 3, otra vez es un calor para subir la temperatura. Sería masa por el calor específico por cambio de temperatura. La masa son 200. El calor específico aquí ya cambia porque estoy hablando de agua en estado gaseoso y el agua en estado gaseoso gasta menos calor. Apenas gasta media caloría por grado centígrado. Y la temperatura va desde 120 hasta 100, es decir, que es de 20 grados. Entonces sería 200 por 0,5 por 20 y eso nos daría entonces 2.000 calorías. Y por lo tanto ya tengo el calor 3. Y ya calor 3. Y entonces, ¿qué hago para el calor total? Pues sumar los 3 calores. Y aquí me da el calor total. Entonces, en cuenta, muchachos, que los ejercicios son bastante sencillos. Entonces, bueno, ahí borramos. Y vamos a revisar un ejercicio que es un ejercicio en el cual vamos a partir no de 60, sino vamos a partir entonces, bueno, ya borré esto aquí.
Vamos a partir de una temperatura que es la temperatura por debajo del punto de congelación y es bastante simple. Lo mismo, solo que hay que sumarle 2 calores más. Dice, el problema, si te pidieran calcular la cantidad de calor necesario para calentar los mismos 600 gramos de agua, perdón, 600, no eran los mismos porque las anteriores eran 200. Para calentar 600 gramos de agua desde menos 15 hasta ¿dónde? Hasta 130. Muchachos, entonces no olviden, primero hago mi diagrama de cambio de estado, más o menos, así. Uy, bueno, es que no me quedó. Los puntos críticos del agua, 0, 100. Ahí dibujo mi diagrama. Y voy desde menos 15. Vamos a asumir que esta temperatura aquí es menos 15. Desde menos 15 grados, voy a ir hasta ¿dónde? Hasta 130. 130 grados. Bueno, aquí lo voy a asumir. 130. 130. Bueno, 130. No me está bien dibujado el 3. Veo como 150. Bueno, vamos aquí a escribirlo otra vez de nuevo. A ver. Entonces, 130, ahí. Eso, ahora sí. Entonces, aquí los calores. Entonces, hago aquí, proyecto, desde menos 15. Entonces, vengo un calor 1, que voy desde menos 15 a 0. Un calor 2, que es el cambio de estado de líquido, de sólido a líquido, perdón. Un calor 3, que es ir desde 0 hasta 100. Un calor 4, que es cambiar de estado de líquido a gas. Y un calor 5, y lo estoy reseñando, que es llevarlo de 100 a 130. Entonces aquí está el calor 1, llevarlo de menos 15 a 0. El calor 2, que es para cambiar de estado. El calor 3, que es llevarlo de 0 a 100. El calor 4, que es el cambio de estado, muchachos. El calor 5, que es llevarlo de 100 hasta 130. Ahí está. Bueno, entonces, en este caso, el calor total sería la suma de todos los calores. Calor 1, más calor 2, más calor 3, más calor 3, más calor 4, más calor 5. Entonces, ahí tenemos que hallar 5 calores, pero el procedimiento es muy sencillo. Entonces, recordemos, el calor 1 es para calentar el hielo desde menos 15 hasta 0. El calor 2 es para fundir el hielo, o sea, el calor de un hielo. Calor 1 de menos 15 a 0, calor 2 para fundir el hielo. ¿Sí? Se utiliza el calor latente de fusión. Para el calor 3, vamos a calentar desde 0 a 100. Ahí está aplicado en la guía. Calor 4, vamos a evaporar el agua. Será multiplicado por el calor latente de evaporación, que ya sabemos que es 540. Y el calor 5, que es ir de 100 hasta 130, un calor de calentamiento. Aquí utilizamos, como es agua en estado gaseoso, utilizamos el calor latente el calor específico del agua en estado gaseoso. Lo mismo en esta zona, utilizamos la zona de 0 a 100, el calor específico del agua en estado líquido, y aquí el calor específico del agua en estado sólido. Como pueden ver, muchachos, el procedimiento es solo de tener un poquito de cuidado. Aquí entonces vuelvo y les coloco calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 más calor 5, y mire cómo vamos calculando calor por calor. Como el calor 1, estoy desde menos 15 a 0, está dando el agua en estado sólido, sería masa 600, por el calor específico del hielo, que es 0.5 calorías por gramo, por la temperatura desde 0 hasta menos 15, desde menos 15 hasta 0. Evidentemente, esos son 15 calorías, 15 grados centígrados, perdón, desde 0 hasta menos 15, o desde menos 15 hasta 0, serían 15 grados centígrados. Al hacer esa multiplicación nos darían 4.500 calorías, como ustedes pueden apreciar ahí, muchachos. Igualmente, para el calor 2, hablo del calor latente de fusión.
o sea, el calor 2, voy a fundir el hielo, pasarlo de sólido a líquido, cuando voy a fundir 600 gramos. ¿Y cuánto es el calor de fusión del hielo? 80 calorías por cada gramo. Y como son 600 gramos, total, 48.000 calorías para fundir ese hielo. Mire, este calor ya llevo, el calor para llevarlo de menos 15 a 0, el calor para fundir el hielo, y ahora voy con el calor que va desde 0 hasta 100. Y ese calor de 0 hasta 100, entonces es el calor que necesito para subir la temperatura, es el calor 3. ¿Desde dónde? Voy a subirla desde 0 hasta 100 grados. Entonces, la masa, 600. El calor específico, mucho cuidado, que aquí es el que cambia ya, porque es agua en estado líquido y el calor específico es 1 caloría por grado centígrado. La temperatura voy de 0 hasta 100, entonces 100 menos 0, pues 100. Y al hallar ese valor nos dan 6.000 calorías. Aquí estoy hallando el calor 3, como ustedes pueden ver. El calor 4, muchachos, entonces el calor 4 es el calor latente de evaporación. Y el calor latente de evaporación, pues es masa por calor latente de evaporación. La masa son ¿cuántos? 600 y el calor latente de evaporación, 540 calorías por gramo. Aquí tenemos entonces el calor 4. Y por último, el calor 5, que voy de 100 hasta 130. Entonces, 600 por el calor específico del agua en estado gaseoso, que es otra vez 0.5 calorías grado centígrado, por el cambio de temperatura que voy de 100 hasta 130, o sea, 130 menos 100, pues serían 30. Y al hacer esta multiplicación toda, nos daría 9.000 calorías. Les en cuenta, muchachos, que ahí ya tengo calor 1, fue el primero que hallé, calor 2, calor 3, calor 4, calor 5. Y este calor 1 le dan 4.500 calorías, el calor 2, 4.800, aquí lo alcanzamos a ver todavía. El calor 3, 60.000 calorías. El calor 4, 324.000 calorías. Y el calor 5, 9.000 calorías. Sumados todos, nos dan evidentemente el calor total, que lo vamos a ver ahí. El calor total serían 153.200 calorías. Ese sería el calor que yo necesito para llevar desde menos 15 hasta 130 esa cantidad de agua. Esto se usa con cualquier sustancia pura, muchachos. Alcohol, éter, benceno, cualquier líquido que sea puro o cualquier metal que sea puro también. Sin embargo, pues aquí solamente vamos a utilizar en nuestros problemas agua para no, de pronto, no enfrascarnos tanto, sino simplemente utilizamos agua en esos cambios de estado, y la idea es que se comprenda que al generar un cambio de estado o aumentar la temperatura de una sustancia pura y se le generan cambios de estado, son varios los calores que están involucrados o bastante el balance energético. ¿Cómo generas tu calificación? Entonces aquí muy sencillo, muchachos. Vas a hacer un resumen, 10 renglones máximo, donde expliques el total de esta guía que acabamos de explicar. No es más. Presentas la evaluación de la semana pasada, día miércoles y jueves. Escribir una anécdota o acontecimiento tuyo donde hayas visto la totalidad de los cambios de estado. Por ejemplo, dicen, pues yo me fui para el Nevado y allá miré el agua en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Miraba cómo el agua en estado sólido, si la tomaba en la mano, la nieve empezaba a derretirse. O, por ejemplo, cuando llevo a la nevera el agua, la llevo, lo congelo, tengo los helados. Entonces, o cuando tomo el agua en la cocina, la pongo a hervir, pero entonces colóquenlo como una especie de anécdota, como algo contado, ¿ven? Es algo así sencillito. El hacer, muchachos, es un problema similar. Vas a calentar 400 gramos de hielo desde menos 20 hasta 60. Date cuenta que ahí haces un cambio de estado desde menos 20, fundes hasta 60, hasta ahí. ¿Sí? O sea, no alcanzas a involucrar los otros estados, sino llegas hasta aquí. O sea, también es la suma de 3 calores en este primer ejercicio, calor 1, calor 2, calor 3. ¿Sí? Y el segundo ejercicio sí es completico, es de menos 40, bien, hielo, hasta 130. 130, ¿listo? En el tercer ejercicio, yo te pido que construyas esta gráfica, pero ya no con el agua, con una sustancia ficticia, esa sustancia A. Y los puntos críticos van a ser 5 grados centígrados, ahí es un punto crítico,
Y el otro punto crítico es 85, punto de evaporación, 85. O sea que la forma como construyes, el calor latente de fusión son 20 y el calor latente son 100. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me faltan unas cositas. Calor específico de la sustancia en estado líquido, en estado sólido, pongámoslo igual que el agua, media caloría. Calor específico de la sustancia en estado líquido, pongámoslo igual que el agua, 1. Y el calor específico de la sustancia en estado gaseoso, pongámosle 1 caloría. Media caloría. Bueno, me faltan esos datos ahí para que los tengan en cuenta ahí en la grabación o los que los anoten. Entonces va a ser un comportamiento igual al del agua, pero los puntos críticos van a ser diferentes. ¿Sí? Aquí son 5, no son 0, y aquí van a ser 85. ¿Listo? Igual. Entonces, hacen el problema ya del calor necesario para calentar 300 gramos de A desde 2 grados centígrados, o sea, hasta la temperatura, desde una temperatura donde es sólido hasta 70. Pero no alcanzamos a llegar a la temperatura de evaporación, sino hasta 70. O sea, apenas son 3 calores. Un video de referencia, muchachos, donde solicito complementar la explicación que se está haciendo aquí respecto a esto de los puntos críticos, respecto a los cambios de estado y todo lo que son las curvas de calentamiento, que nos da una idea de cuál es el comportamiento de una sustancia cuando le colocamos temperatura. Bueno, eso sería para la presentación. No se les olvide presentar la evaluación, muchachos, no se les olvide presentar la evaluación en lo que tiene que ver de esta semana. Vamos a tomar aquí pantallazo de evidencia. Entonces, tomamos aquí. Listo. Y estamos aquí. Llega hasta Jonathan Chivata. Así, por favor, pongan la cámara. Llega hasta Johan Chivata. O sea, alcanza a dejar Chivata. Así alcanza a dejar a Chivata allá. Listo, muchachos. Entonces es un gusto poderlos ver en cámara, así sea un momentico, porque algunas caritas ya hasta se me han olvidado. Entonces, porque pues desde luego, muchachos, que hace bastante rato, apenas fueron como mes y medio, que tuvimos nosotros, por ejemplo, de tener alguna interactividad con ustedes. Fue muy corto el tiempo, muchachos, que alcanzamos a conocernos, no mucho. Entonces, bueno, ya están colocándose ahí las cámaras para ver los muchachos en cámara. De bastante tiempo, pues esto parece que se extendió, muchachos. Parece que se nos fue todo el año en la misma situación. O sea, parece que esto no va a pasar pronto. Entonces, lo más seguro es que tercer periodo completico vayamos en la misma situación. No sabemos de cuarto periodo cómo vaya la situación. Hasta el momento va igual que en tercer periodo. Y esperemos que el año entrante esto ya tenga una solución, ¿no? Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, un gran abrazo a todos, un saludo, ya que los están colocando su cámara la mayoría. Tomamos otra evidencia porque ya hay más estudiantes con cámara. Todo esto nos lo está solicitando el señor coordinador de disciplina, buscando que se hagan perfectamente las actividades de refuerzo. No se les olvide cualquier cosita, me escriben, bien sea por WhatsApp o me llaman al teléfono para poderles resolver la duda que ustedes consideren necesaria para desarrollar sus actividades. Tengan en cuenta, muchachos, que a pesar de las dificultades tenemos que aprender y tenemos que estar utilizando lo mejor que podamos para poder alcanzar nuestras metas. Esperemos el año entrante esto haya cesado para que podamos entonces volver a interactuar, volver a tener encuentros, ustedes puedan verse, volver a tener su colegio normal como era antes. Entonces, muchachos, sin más preámbulo, entonces me despido. Un abrazo gigante para todos ustedes y que nos veamos en 8 días. Que les rinda mucho, no se los olvide el miércoles, ahí la evaluación. Listo, muchachos, entonces, hasta luego. Muchos éxitos. Profe, ¿desde aquí hora se activa la evaluación? Qué pena. Generalmente desde las 10. Yo generalmente la dejo todo el día. Sí, la dejo de las 10. Okay. Listo, Juan Esteban. Listo, profe, paso buen día, Dios lo bendiga. Ok, lo mismo para todos ustedes, muchachos, éxitos.
Estén muy